ya nos encontramos en el momento de nuestra entrevista central de este lunes y vamos a conversar con Ana Carolina Báez. Ella es directora de formulación y evaluación nutricional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Bienvenida, Ana Carolina. Muchas gracias por el espacio y por la presencia de todos los televidentes. Enhorabuena a esta conversación que vamos a tener porque justamente está apenas recién iniciando el año escolar. Sé que hay muchos aspectos que conocer en torno a los aspectos nutricionales que organiza y que dirige el INAVIE, ¿no?, de cara a la alimentación de los estudiantes. Ana Carolina, empecemos por decirle a la gente a grandes rasgos de qué se encarga, qué es lo que hacen, digamos, en la práctica desde la Dirección de Formación y Evaluación Nutricional de INAVIE. Bueno, pues primero que todo, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, es la institución que administra el programa de alimentación escolar del sector público de la República Dominicana. Es una institución adscrita al Ministerio de Educación. Decimos que manejamos el programa social más grande del Estado Dominicano y Sin más dudas. complejo, porque cada día casi 2 millones de personas escolares y comunidad educativa reciben raciones de alimentos desde nuestro programa. Porque el almuerzo escolar no es solo para los estudiantes. No, también son beneficiados los docentes y el personal administrativo de ese centro educativo. Bueno, esta responsabilidad está bajo el poder de INAVIE y específicamente en la Dirección de Evaluación y Formulación Nutricional. Me llama bastante la atención esto porque veo que es un aspecto bastante técnico. Quizás no muchos padres saben que se hace una formulación y una evaluación, ¿no?, de la nutrición de sus hijos. Sí. ¿Qué es en detalle lo que hacen ustedes desde esta dirección? Pues básicamente esta dirección que tengo el honor de dirigir realmente trabaja con todo lo que es la elaboración del menú que se sirve en el programa de alimentación escolar, asimismo todos los lineamientos que deben ser cumplidos por los proveedores que sirven y que entregan esos alimentos diariamente. Desde nuestra dirección se maneja un área destinada a lo que es la vigilancia nutricional a través de un sistema que llamamos ISBANE, donde hacemos evaluaciones de peso, talla, identificamos si el escolar se encuentra en bajo peso, si se encuentra en normopeso, en sobrepeso o en obesidad. Perdón, dijiste vigilancia de qué? Nutricional. Nutricional. O sea, no es que vigilan a los proveedores y los alimentos, También. sino a los estudiantes. Hacemos las dos cosas. Y tienen el personal para, digamos, fiscalizar y para vigilar en el país completo a los proveedores. Con relación a los proveedores, tenemos varios sistemas. Tenemos una dirección de gestión alimentaria que se encarga de vigilar que cada día se entregue la cantidad y la calidad del servicio contratado. De esa dirección depende un área que se llama aseguramiento de la calidad, que se encarga de visitar las plantas, las cocinas y donde se elaboran los alimentos y obviamente hacer pruebas de control de calidad cada X tiempo para garantizar que se esté recibiendo obviamente lo adecuado. Vamos a detenernos, Ana Carolina, si me permites, en este punto. Sé que las personas que tienen niños en edad escolar en el sistema público quizá conocerán algunas cosas de esta, pero otras tantas no. Esto quiere decir que cada cocina, cada proveedor en cada distrito escolar del país, ¿verdad?, no cocina y no prepara lo que quiere, sino que hay un menú que se prepara desde INAVIE específico, que es el mismo en todo el país. Correcto, tenemos un equipo de especialistas en nutrición que trabaja en esta dirección y allí entonces se hace el cálculo nutricional por grupo de edad. Nosotros hemos segmentado un grupo de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19 y entregamos aproximadamente un 60% del requerimiento nutricional de ese escolar. Entonces, esta variación se hace a través de las cantidades. Tenemos un menú que va acompañado de una tabla de equivalencia y a cada grupo de edad le corresponde una cantidad específica de alimentos. Este menú tiene 25 platos, o sea, son 5 semanas y 25 platos con diferentes combinaciones. Siempre tiene una fuente de proteína, que puede ser pollo, puede ser res, puede ser cerdo, puede ser sardina, puede ser bacalao o puede ser huevo. Tenemos una fuente de hidrato de carbono, que puede ser arroz, solo o en combinaciones, como es el moro o arroz con algún vegetal. Tenemos víveres de diferentes tipos y tenemos también la pasta. Y eso siempre tiene que ir acompañado de algún vegetal, que generalmente es vegetal cocido. Si tenemos el pepino, el tomate y el aguacate como crudo,
y una leguminosa que sería o habichuelas o guandules o lentejas que se entregan aproximadamente 3 veces por semana. Y en ocasiones también tenemos un caldo, que sería un plato combinado, un sancocho de habichuela, un sancocho criollo, que obviamente tiene dentro todos los grupos de alimentos. Ese menú sí es similar en todo el país, pero hay zonas en las que hay ciertas variaciones según la preferencia alimentaria del lugar. Por ejemplo, Por en la línea noroeste, Danchenchen, podemos decir con chivo. Tenemos un pastelón de maíz que lo implementamos el año pasado. Con ese pastelón de maíz hicimos una variación ya este año y no lo tenemos incluido porque no todas las zonas aceptaban este pastelón. Entonces sí tenemos zonas donde, por ejemplo, no le gusta la pasta, pero sí le gustan los domplines, entonces se le agrega el domplín. Eso es como en San Pedro, por ejemplo. En San Pedro es que hace muchos domplines, señores. Sí. Ubíquenme, ¿no? Para que geográficamente, pues, nos imaginemos Sí, exactamente, dónde varía en cada esta menú. zona. Y asimismo hay zonas donde en el sur, por ejemplo, que se come mucho plátanos tal vez en la casa, no se prefiere comer plátano en el almuerzo, entonces no tenemos el mangú allí, sino que tenemos arroz o tenemos pasta. Entonces todo eso depende de la zona y de las preferencias, pero tenemos un menú base. Sí que estamos trabajando este año en un convenio que vamos a firmar con el Ministerio de Agricultura, donde vamos a tener acceso a todo lo que es la producción nacional, cómo se proyecta y si vamos a tener escasez o sobreproducción de algún producto, y eso nos va a permitir una regionalización del menú de manera más efectiva. A ver, todo este menú que me has detallado que pues tienen disponible los escolares en todo el país, es diseñado desde el INAVIE, ¿no? Desde la Dirección de Formulación. Es diseñado desde el INAVIE por un equipo de especialistas en nutrición. Tenemos nutriólogos, que son médicos especialistas en nutrición, y tenemos nutricionistas, que son licenciados en nutrición. Y estos 25 platos, ¿qué tiempo tienen ya sirviéndose? O si esta descripción que me has dado es nueva de este año escolar o tiene ya algún tiempo. Normalmente es lo que se ha estilado durante mucho tiempo. Sí que nosotros en los últimos 2 años hemos trabajado en optimizar la presencia del vegetal por la importancia que tiene el aporte de fibra, de vitaminas, de minerales. Entonces hemos tratado de que todos los platos siempre tengan su porción de vegetal asegurada. También trabajamos en mejorar las recetas, reduciendo todo lo que era la cantidad de sal que contenían y la cantidad de grasa de origen animal. Y asimismo nosotros estamos trabajando también en una iniciativa desde el año pasado, el año escolar pasado, que es la inclusión de fruta fresca en el programa de alimentación escolar, porque era el único grupo de alimentos que el ser humano debe consumir todos los días que los niños no estaban recibiendo. Vaya, vaya. A ver, si nos vamos, por ejemplo, a los datos en Estados Unidos, que frecuentemente es una de las referencias que se usa en estos países, la Sociedad Estadounidense de Pediatría habla con frecuencia del sobrepeso de los niños estadounidenses. Y a partir de esa información de que disponen, de su población infantil, pues se toman decisiones y medidas. Aquí, ¿qué informaciones hay y en qué se basa el Ministerio de Educación a través de INAVIE para decidir qué alimentos poner en estos platos? Realmente sí, el sobrepeso y la obesidad es una problemática que afecta al mundo entero. La verdad, se ha convertido en una real pandemia de adultos y en los últimos años también de niños. Y esa es la gran preocupación que tenemos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estimó en el 2022 que por primera vez en la historia el exceso de peso iba a sobrepasar la insuficiencia de peso, que generalmente era la problemática que teníamos. O sea, hay más sobrepeso que desnutrición, ¿no? En este momento sí, realmente eso es lo que ha pasado, ha cambiado esa realidad nutricional. ¿Pero significa eso que se esté comiendo bien, Ana? No necesariamente, porque somos víctimas de la llamada hambre oculta, que obviamente comemos muchos alimentos altos en calorías, altos en azúcares, altos en grasas, pero muy deficientes en micronutrientes, dígase vitaminas y minerales. Entonces, precisamente ahí está el objetivo nuestro de incluir alimentos que puedan aportar esos minerales y esas vitaminas, como es la fruta, el vegetal, formando parte de lo que recibe el escolar. Y con relación a lo que me preguntaba, pues realmente el año pasado, junto al Ministerio de Salud Pública, realizamos un estudio de investigación a nivel nacional que incluyó más de 8,000 escolares
Y en este estudio nosotros pudimos identificar que un 31% de nuestro segmento de 5 a 19 años padece del sobrepeso y la obesidad. Vaya, de 5 a 19 De años. 5 a Estos 19 8.000 años. niños de la muestra, supongo que fueron del país completo, ¿no? Del país completo, de los 122 distritos educativos que atiende el sistema de educación. ¿Y eso qué pudiera significar entonces? Que se estaban mal alimentando a los niños, porque el programa de alimentación escolar tiene ya un tiempo. O sea, estamos hablando de niños y niñas que tienen un tiempo almorzando en las escuelas. Así ¿Qué, es. qué otros hallazgos pudiéramos concluir de este estudio que han En levantado? este estudio también identificamos que los escolares están realizando poco tiempo de actividad física. La Organización Mundial de la Salud recomienda 1 hora de actividad física diaria para este segmento de la población y solamente el 6% estaba realizando esta actividad. Pero hablamos de que en las escuelas se da educación física. Esto incluye Sí. práctica deportiva para los estudiantes, ¿no? Sí, pero no todos los días toca esta disciplina y en general hay una realidad del ser humano y es que estamos mucho más tiempo sentados en tabletas, en juegos electrónicos, Totalmente. en televisión y se ha reducido lo que es la movilidad. Asimismo, han incrementado el consumo de bebidas azucaradas, de alimentos que tienen más grasas, de comidas chatarras, de comidas fritas y obviamente ante esa realidad, pues el programa ha tomado decisiones. A ver, ¿cómo Una cuáles? de ellas fue la exclusión del néctar que se brindaba como merienda en El las juguito de la tardes. cajita, ¿verdad? Con Exactamente. muchísima azúcar por demás, puedo Tenía un imaginarme. contenido de azúcar entre un 20 a un 23%. Wow. Y ya sabemos, porque está demostrado, que el consumo regular de azúcar en gran cantidad predispone no solamente al sobrepeso y a la obesidad, sino también a enfermedades como la diabetes, Claro. mayor incidencia de cáncer, enfermedad cardiovascular, aumento de triglicéridos y demás. Y esa cantidad de azúcar diaria era más del 50% de lo que un niño tiene permitido consumir. Y hay que tomar en cuenta que estos niños también consumen otros alimentos fuera de la escuela. A ver, permíteme hacer una pausa aquí. Estamos hablando de estas informaciones que nos estás ofreciendo, de un estudio que se hizo en el 2021 y se conoció el año pasado, en el 2022. Entre 2021 y 2022 se hizo todo el levantamiento, el procesamiento de los datos y lo publicamos a principios de este año 2023. ¿Hace cuánto que se desarrolla el programa de alimentación escolar? El programa de alimentación escolar ha tenido una historia bastante larga, primero como desayuno, luego en un segmento de población más vulnerable y jornada escolar extendida a partir del 2012. A ver, Ujú. quiero saber si hay desde antes de que se iniciara el almuerzo escolar propiamente, en el año 2012, algún estudio que se hiciera para determinar cuáles eran los alimentos en ese Ujú. momento. Nosotros tenemos una encuesta nacional de micronutrientes que se hizo en un segmento de los escolares, más no en toda la población. Bien, y realmente nosotros sí hemos podido evidenciar, primero, que el programa de alimentación escolar ha contribuido a reducir las cifras de desnutrición y bajo peso que antes podían rondar hasta el 12% y ahora mismo estamos en un 3%. Entonces hemos evidenciado el impacto que tiene desde el punto de vista de la desnutrición. En la desnutrición y en el Exacto. sobrepeso. En el sobrepeso y la obesidad, entonces, no tenemos data de toda esa población, pero hablábamos de que en el 19 rondaba por un 25% en estudios que ha hecho el mismo En la INAVIE, población escolar. en la población O sea, escolar, del 25 al 31 al ahora. 23. No, Ujú. hablo Sí, sí, sí. del 25% en ese momento al 31% ahora. Exacto. ¿Pudiéramos atribuírselo, Ana Carolina, también a la alimentación escolar, ese aumento en el sobrepeso? Ese 6% de aumento en el sobrepeso. En realidad, si nosotros analizamos los alimentos que se entregan rutinariamente en el programa, uno de los elementos que podríamos decir que pudo haber contribuido a ese exceso, pues era el néctar que se entregaba en la merienda. Y precisamente ante el cambio de la realidad nutricional es que decidimos excluirlos y desde el año pasado ya no lo tenemos. Pero también, y entiendo que es lo que aporta más peso, es esa mala alimentación que se tiene fuera de las escuelas, el mismo sedentarismo del que hablamos, la comida rápida, las bebidas azucaradas, y precisamente por eso nosotros estamos trabajando un programa de educación nutricional que llega a los escolares, que llega a los docentes y en el que también estamos involucrando a los padres, porque esto tiene que ser un trabajo en el que haya Claro. coherencia en todo el 360. entorno del escolar.
Exactamente. Entonces, y desde las mejoras que nosotros podemos hacer como programa poblacional, pues está esa reducción de azúcar, esa optimización del vegetal y ahora la inclusión de la fruta De la fresca. fruta también. Pero también estamos incentivando lo que son las pausas activas, los ¿Eso qué recreos significa? dirigidos. Pausa activa. Sí, que podamos ponernos de pie en el aula en determinado momento para no tener tanto tiempo sentado, que podamos hacer algún tipo de movimiento corporal y asimismo durante el recreo, en vez de todo el tiempo estar sentado, pues posiblemente tener algunos minutos de movimiento también. ¿De acuerdo? Uy, uy, O uy. sea, Ujú. el movimiento debe ser implementado e impulsado a todos los O niveles. sea, no es que simplemente suene el timbre y que a los niños se les deje esos 15 o 20 minutos solos, sino que ahí también hay intervención de algún maestro de educación física para tener algún tipo de actividad, ¿no? Exactamente. Esto lo están implementando, porque hablamos de la modificación de la currícula, que no sé si necesariamente tiene que ver con la dirección de formulación y evaluación Ujú. nutricional. Nosotros no tenemos incidencia en la currícula, es más bien el Ministerio de Educación que trabaja esta parte, pero sí hay una iniciativa que nosotros estamos impulsando y es que depositamos un anteproyecto de ley de nutrición y alimentación escolar para tratar de regular todos estos aspectos relacionados a los alimentos que se sirven y que obviamente no sea una voluntad del equipo que está ahora en el momento, sino que Claro. pueda quedar institucionalizado. Y parte de esas recomendaciones pues tiene el fortalecimiento de lo que es la actividad física, de lo que es la educación alimentaria y Claro. nutricional, la regulación de los entornos escolares para que no tengamos ventas de alimentos no deseados Ay, en la ay, ay. puerta de la Las escuela. empanadas, por ejemplo, y los juguitos que le llevan a los muchachos a la puerta. Incluso hay hasta maestros que esa es, digamos, una entrada extra que tienen, si tienen un puestecito de empanada cerca. Eso también se estaría regulando en este Dentro de ese marco, anteproyecto. sí, precisamente. Y obviamente otra iniciativa es tratar de volver a cocinar en las escuelas. Bien, es una iniciativa que estamos impulsando porque allí podríamos tener un menú mucho más variado, una comida de mejor calidad, unas garantías de temperaturas al momento del servicio. Ana Carolina, Entonces, eso ya me imagino yo que pudiera tener muchos frentes abiertos, porque los proveedores del alimento escolar, del almuerzo escolar, pudieran ver ahí quizá eh, eh, alguna fuente de ingreso que se estaría no, cortando. de hecho nosotros el 99% del servicio es brindado por micro, pequeñas y medianas empresas y la idea sería que el proveedor cocine en la escuela. O sea, en vez de cocinar en una cocina externa, que pueda cocinar en la escuela bajo los lineamientos que establece nuestra institución y con el menú que está diseñado por nuestra institución, pero sería ahí mismo, como comer en casa. Claro. Ya estamos en la parte final de la entrevista, Ana Carolina. Para los padres y tutores que nos escuchan, ¿cuál es la carga calórica completa que debe tener un niño durante el día? ¿Cuál es el porcentaje que se da en la escuela? ¿Y qué recomiendas para el resto de los alimentos que se le dan en la casa a los escolares? La carga calórica va a depender de la edad del escolar y obviamente del nivel de actividad, pero hablamos que entre 1.500 a 2.300 aproximadamente para el rango de edad que manejamos y nosotros cubrimos con el desayuno y el almuerzo un 60% aproximadamente. El restante debe consumirse en casa. Ahora debemos de tener coherencia en el sentido de que si ya sabemos que el exceso de azúcar, que los excesos de grasa, obviamente contribuyen al sobrepeso, a la obesidad y a otras enfermedades, entonces es importante que en casa tengamos una alimentación mucho más saludable, que incluyamos los vegetales, las verduras como parte de la alimentación, las Claro. frutas frescas en su forma natural, que estimulemos a nuestros niños a hacer actividad física, a hidratarse de manera correcta en el día, y más en este país que hace mucho calor y Claro. en este momento también, y entender que en el día a día nosotros podemos tener una alimentación saludable y esas cositas que tanto nos gustan las podemos dejar para de vez en cuando. No es que Claro. están prohibidas para siempre, sino la frecuencia con que las consumimos. Señores, atención, que le está hablando una médico nutrióloga y que por demás encabeza la dirección en la que precisamente pues se formulan y se evalúan los menús que se les sirven a sus hijos, a sus estudiantes en todo el país. Ana Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer para mí. Gracias.